En el planeta Tierra, existe más de 200 países, algunos países con gran estabilidad económica, mejor calidad de vida, mejores salarios, mejor calidad de educación, y tienen lo suficiente para vivir cómodamente. Pero, en otra parte del mundo, la realidad es todo lo contrario. Todos los países que mencionaré, pertenecen al continente africano. Un continente rico en recursos naturales, tristemente, fue saqueado por muchas colonias europeas, las guerras, y los malos manejos de sus presidentes. Deberíamos estar agradecidos, en la tierra que nosotros vivimos, porque en este top, mencionaré, algunos países que viven en la completa miseria. Por eso el video de hoy, te contaré los países más pobres del mundo. República Democrática del Congo. Es potencialmente uno de los países más ricos de la Tierra, pero el colonialismo, la esclavitud y la corrupción lo condenaron a ser uno de los más pobres. Un país de 84 millones de habitantes, rico en cobalto, donde fue muy criticado por la comunidad internacional por extraer sus minerales en condiciones infrahumanas. Este país fue muy azotado por el virus del ébola, un virus altamente peligroso, que causa la muerte en 4 horas, y lo peor de todo, el salario mínimo es de $39 mensuales. Un país rico en recursos naturales, donde sus habitantes son los menos beneficiados. Mozambique. Está ubicado al sur de África, muy cerca de Madagascar. Mide 800.590 kilómetros cuadrados. Tiene 27 millones de habitantes. Aunque el país es rico en recursos energéticos, minerales, forestales o marítimos, la población es extremadamente pobre. Esto se debe a muchas razones, que los recursos son explotados por unos pocos poderosos, la corrupción que llevó sus dictadores, la epidemia del sarampión, el ébola, y los bajos niveles de educación que recibe la población. Las aguas contaminadas que reciben cada familia, donde es la mayor causa de muerte por intoxicación. El salario mínimo es de $220. Y se encuentra en el puesto 9, en los países más pobres del mundo. Burkina Faso. Es un país africano, cerca de 18 millones de habitantes, donde el salario mínimo mensual es de $210. El tipo de gobierno es semi-presidencialista, el cual es el encargado de regular y de modificar todo lo necesario. Según la encuesta del año 2016, una lista de 190 países, Burkina Faso se encuentra en el puesto número 127, entre los países con la peor economía del mundo. La agricultura representa el 32% de su Producto Bruto Interno, y genera trabajo al 92% de su población trabajadora. Se destaca el cuidado del ganado, especialmente en el sur y el sudeste en el cultivo de sorgo, mijo, maíz, maní, arroz y algodón. Burkina Faso también es azotado por grupos terroristas, donde ha cobrado la vida de cientos de inocentes. Eritrea. Eritrea es una nación de 7 millones de habitantes. Es uno de los países más pobres, pero también uno de los más inaccesibles del mundo. Esto se debe al régimen dictatorial en el que viven, y el país vive en un estado de excepción permanente, sin elecciones ni derechos básicos, desde la guerra con Etiopía en 1998. Las condiciones de vida, de extrema pobreza, generan éxodos que en el caso de la población joven, un gran número de refugiados eritreos, escapan del país ante la obligación de hacer el servicio militar obligatorio. La mayoría de la población hacen lo posible de escapar del país, si no pagan unos 6.000 euros, morirán abatidos en la frontera. Es la triste realidad de esta pequeña parte del mundo.
Malí. Malí, con una población de 19 millones de habitantes. Un país rico en oro, donde la economía está mal administrado por pésimos gobernantes. Más del 65% de la población sufren de desnutrición, donde la malaria hace de las suyas, donde este país es muy escaso el agua, la falta de higiene, los conflictos tribales que actualmente existen en el país, y lo peor de todo, el trabajo infantil es lo más común en Malí. Muchos de los niños son explotados en los campos de café y algodón. Las niñas son mutiladas sus genitales, y para su mala suerte, muchas sufren por las secuelas, por las malas prácticas de mutilación. El matrimonio infantil es legal en este país, con solo 15 años, ya puedes casarte, muchos de los matrimonios son forzados por su propia familia. Burundi. Burundi es un país sin salida al mar, y pobre en recursos naturales, un país de 12 millones de habitantes. Su economía es predominantemente agraria. De hecho, este sector supone más del 50% del Producto Interior Bruto del país, y emplea a más del 90% de la población activa. Una situación que hunde sus raíces en la falta de recursos del país, pero también en la inseguridad jurídica, la falta de libertad económica y la ausencia de educación. También se suman problemas sanitarios, niveles altos de contagios de SIDA entre la población. El 65% de los niños menores de 5 años sufren de malnutrición crónica, donde el salario mínimo es de $200 mensuales. Sudán del Sur. Un país de 12 millones de habitantes, y una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados. Después de la guerra civil, la pobreza y el hambre se extendieron entre la población. La agricultura, y sobre todo la ganadería, se vieron severamente afectados. Muchos de los refugiados que regresaron a Sudán del Sur se convirtieron en un problema. Más del 90% de la población viven con $1 al día, la tuberculosis ha dominado a los más débiles, los abusos sexuales son el pan de cada día. Y más de 500.000 de niños están infectados de SIDA. La guerra civil ha causado la muerte de 2 millones de víctimas, muchos de los niños son utilizados como soldados, vigilantes y mensajeros. La triste realidad que se vive en Sudán del Sur. Chad. Nombre oficial, República del Chad. Consiguió su independencia en 1960, es una nación sin litoral, ubicado en África Central. Tiene 13 millones de habitantes. Se divide en 3 regiones: la zona desértica del norte, el árido cinturón de Sahel, en el centro, y la sabana sudanesa fértil, en el sur. Este país es muy golpeado por la corrupción, los escándalos ocasionados por violentos enfrentamientos políticos, y la guerra civil de 24 años que sacudió el país, dejando este país en la completa miseria. La población tiene que usar agua reciclada, donde la higiene no existe, los altos niveles de contagios de SIDA es lo más común ahí. Más del 70% de los habitantes son pobres, y sobreviven pidiendo limosna en la calle. Muchos escaparon de su país, afirmando que Chad es un infierno vivir ahí. La ayuda humanitaria no es lo suficiente para atender a millones de chadianos que viven ahí. República Centroafricana. Un país muy peligroso, tiene 5 millones de habitantes. Gran parte de la infancia de este país se ve obligada a trabajar en labores forzadas, como esclavas sexuales, o bien son reclutados como soldados. Muchas familias centroafricanas han tenido que escapar de sus hogares a causa de las guerras que han afectado al país desde hace años. En 2012, empezó una guerra, cuando se enfrentaron las fuerzas del gobierno, contra el grupo armado Seleka. El ejército francés tuvo que intervenir en el año 2013, para imponer orden en esta nación, financiado por la Unión Europea.
A pesar del acuerdo de paz, firmado en el año 2015, la violencia sigue continuando ahí. Níger. Níger, un país de 18 millones de habitantes, tiene una superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados. La mayor amenaza para Níger es el hambre. Un país asediado por las hambrunas, que ha vivido recientemente numerosas emergencias humanitarias, causadas por el hambre. El 80% de la población viven en la miseria. Los niños están muy desnutridos, que se nota sus costillas, solo se alimentan de hierbas, consumen galletas hechos de lodo, y el agua que toman, es agua del río. Todo esto empeora, por sus condiciones climáticas, que provocan grandes sequías, disminuyendo aún más el alimento. Morir de hambre, es la muerte más común en Níger. Níger tiene una gran influencia del terrorismo yihadista, la epidemia del cólera, y la malaria. Es el más pobre de África, y el más pobre del mundo.